Montelloca. Muchas gracias, compañeros y compañeras del Consejo de Comunidades Unidas de Celta. Yo antes que nada quiero agradecerles mucho esta oportunidad de poder compartir con ustedes una experiencia de lucha y de defensa de la soberanía energética de nuestro país. Ya vimos que el presidente Calderón es un mentiroso cuando dijo que el efecto de atracción de la luna provocó las inundaciones en el estado de Tabasco. ¿Ustedes creen que esa es la única mentira que ha dicho? Ha dicho muchas más. Y una que en lo particular me hiere es que cuando él despidió a 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, dijo, mintiendo, que lo hacía por el bien de la economía nacional y el bienestar del país. Mintió también cuando dijo que la extinción de Luz y Fuerza del Centro iba a mejorar la calidad del servicio de electricidad en la zona centro del país. Y mintió también cuando dijo que con la extinción de Luz y Fuerza del Centro iban a bajar las tarifas eléctricas. Ninguna de esas tres cosas han ocurrido. Ni mejoró con la extinción la situación económica del país, ni mejoró la calidad del servicio, ni bajaron las tarifas eléctricas. ¿Quién obligó a mentir al presidente? A lo mejor nosotros somos mal pensados y el presidente es buena gente, pero no lo alcanzamos a entender, ¿verdad? ¿Cuáles son sus verdaderas motivaciones para extinguir un organismo público destinado al suministro de electricidad en la zona centro del país? Hace rato que veía el video, ¿por qué dejaron de turbinar? Es decir, ¿por qué dejaron de generar las presas de aquí, del estado? Porque lo que generó las inundaciones fue que las plantas hidroeléctricas dejaron de turbinar, dejaron de generar, dejaron de hacer pasar agua y fueron acumulando en su embalse agua, hasta el momento en que esa agua ya no se podía contener por la presa y de manera cínica, arbitraria y criminal abrieron las compuertas los de CFE e inundaron el estado de Tabasco. Y lo que uno debe preguntarse es que eso se pudo haber evitado. Claro que sí, si hubieran dejado operar las plantas hidroeléctricas de su estado. ¿Por qué las sacaron de operación? ¿Por qué dejaron de turbinar? ¿Por qué dejaron de generar? Y la respuesta es porque hay un proceso de privatización de la industria eléctrica. Y en este caso particular, del por qué Comisión Federal de Electricidad saca de operación, aun y cuando esté en riesgo la población, sus plantas hidroeléctricas, es porque quiere beneficiar al capital extranjero que ha invertido en generación en nuestro país. Nosotros tenemos en México hoy más electricidad de la que consumimos. Vamos a suponer que en este ejemplo del agua, nosotros estamos generando casi una botella llena, como se puede observar. Y solo necesitamos consumir esta electricidad. Hay un excedente en la producción de electricidad. Y debiera ser como cuando hay mucha fruta en el mercado, ¿qué pasa? Baja de precio, ¿no? Cuando hay escasez, sube de precio. Y debiera ser que habiendo tanta energía eléctrica en exceso, porque hoy tenemos un estándar que se dice, un índice que dice
que tenemos 47% de margen de reserva en nuestra capacidad instalada. Se produce mucho y se consume poco. Y bueno, lo de menos sería que bajara el costo de la electricidad. Y no baja, compañeros y compañeras, porque Comisión Federal de Electricidad está obligada a pagar a un precio fijo el kilowatt hora de electricidad a las empresas transnacionales que invirtieron desde 1992 con la reforma de Salinas de Gortari, que permitió lo que constitucionalmente está condenado en nuestro país: la inversión privada en la electricidad. Como tiene forzosamente que comprarle todo esto a los extranjeros, saca de operación no solamente a las plantas hidroeléctricas, como sucedió en este estado, también saca de operación a otras plantas de generación que todavía están en la capacidad de seguir produciendo, pero el gran negocio es seguirle pagando a los privados, se consuma o no se consuma la electricidad. Este año, por puras transferencias para el pago de electricidad a los privados extranjeros, se van a ir del país 68,000 millones de pesos. 68,000 millones de pesos que se pudieran haber invertido en, ¿qué les parece?, más escuelas, más empleos, mejores condiciones de vivienda para la población. Todo se está yendo. Y se está yendo porque los que gobiernan para negociar, para hacerse ricos, a costa de la vida, de las propiedades, de los bienes de la población, no solamente de Tabasco, sino de todo el país. Y el efecto de esta privatización es el alza de las tarifas eléctricas, habiendo excedente en la producción de energía eléctrica. Todo para satisfacer la avaricia, la codicia de las grandes empresas transnacionales que invirtieron en México contraviniendo la Constitución. Y voy a dar el dato de qué están contraviniendo. Si ustedes revisan la Constitución, el sexto párrafo del artículo 27 constitucional dice que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica la prestación del servicio público. ¿Cuándo y quién puso en la Constitución ese párrafo? Lo hizo en 1960 el presidente Adolfo López Mateos. Él puso ese párrafo en la Constitución el mismo día que se conoce como la nacionalización de la industria eléctrica, el día en que Luz y Fuerza del Centro dejó de ser una empresa extranjera y se hizo propiedad de los mexicanos. A 55 años de la nacionalización llega un presidente neoliberal y mentiroso, alcohólico, y dice: hay que extinguir a Luz y Fuerza del Centro, y con eso está forzando una mayor privatización del sector eléctrico en nuestro país. ¿Quiénes son los damnificados de la extinción de Luz y Fuerza? Que por cierto es una extinción ilegal, porque no cumplió con los procedimientos administrativos de un decreto. Es ilegal porque el presidente no tiene facultades constitucionales para extinguir un organismo público descentralizado. Es ilegal porque pasó por encima de los derechos laborales de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es un decreto que a todas luces fue impuesto para beneficiar al capital privado en perjuicio no solamente de los trabajadores que fuimos despedidos, sino también de los propios usuarios.
En la zona centro del país hay 6 millones de usuarios de Luz y Fuerza del Centro, que de la noche a la mañana vieron cómo las tarifas eléctricas se elevaban en un 200, 300 y hasta 400%. Y hoy la población del centro del país está en la disyuntiva. El trabajador que lleva de su salario el sustento a su casa, la ama de casa que administra el gasto de la economía popular, en la disyuntiva de si comen o pagan la luz. Y entonces hoy hay 3 millones de usuarios que no están pagando la luz. Y el Sindicato Mexicano de Electricistas está promoviendo, no solamente en la zona centro del país, sino a nivel nacional, la huelga de pagos en contra de Comisión Federal de Electricidad y sus abusos con los usuarios. Esto del medidor de prepago. Haga de cuenta que usted va a la tortillería o a la tienda y ahí le van a vender una tarjeta con determinada cantidad de kilowatts por determinada tarifa, y si se le acaba la tarjeta, automáticamente la cometida, que es la bajada, donde llega el centro de carga, donde está su medidor, dejó de funcionar y usted se quedó sin electricidad. Si usted tiene un hijo enfermo, a un pariente enfermo que necesita de la electricidad para sobrevivir a una enfermedad o a una circunstancia, su familiar está en grave riesgo, como ocurrió apenas hace unas semanas en el estado de Chiapas, donde Comisión Federal de Electricidad le cortó el servicio a un hospital y hubo el fallecimiento de 2 bebés que estaban en una incubadora eléctrica que dejó de funcionar porque no habían pagado la luz. Esto quiere decir que los neoliberales, desde la Madrid, Cedillo, Salinas, Fox y ahora Calderón, han desmantelado el servicio público de electricidad. Cuando se creó Comisión Federal de Electricidad en 1937, con el presidente Lázaro Cárdenas, se creó con la intención de que esta fuera una empresa que garantizara la accesibilidad de los mexicanos a la prestación del servicio, que todos tuvieran acceso a la electricidad en las mejores condiciones de operatividad y que los trabajadores del sector tuvieran condiciones laborales que les permitieran garantizar la calidad del servicio. Hoy la electricidad ya se convirtió en un negocio privado, contraveniendo a la Constitución, y hoy la población, no solamente los trabajadores del sector, están sufriendo las consecuencias de la privatización del sector eléctrico. ¿Qué hemos hecho en contra de la privatización? Nuestra organización, el Sindicato Mexicano de Electricistas, tiene resistiendo más de 10 años defendiendo el carácter público del servicio eléctrico. Ha habido muchos intentos de privatización. Cedillo quiso modificar la Constitución, este 6º párrafo del artículo 27, para desmantelar a Luz y Fuerza del Centro y a Comisión Federal de Electricidad en el año de 1999. En los años de principio de los 2000, Fox también mandó iniciativas para privatizar el servicio a los grandes consumidores de energía y dejar para el servicio doméstico a las empresas públicas, llevarse la gran rebanada de pastel y dejar como público solamente la prestación del servicio domiciliario. Y estas dos iniciativas fueron derrotadas por la movilización popular encabezada por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Echamos abajo 2 grandes reformas, una constitucional y una de ley secundaria, que querían privatizar. Y Calderón, sabiendo que por la vía legal no podía
hacer avanzar el proceso de privatización, optó por la privatización forzosa, es decir, decretando la extinción de esta empresa pública Luz y Fuerza del Centro. Y muchos dirán, qué triste historia, me está platicando el compañero. No, no es triste, es desastrosa, pero también todavía no tiene su último capítulo. La moneda sigue en el aire, compañeros, porque Calderón jamás se imaginó que nuestra organización iba a tener capacidad para poder resistir 2 años en la lucha de resistencia, sin salario, todos despedidos, movilizándonos en la calle, interponiendo demandas jurídicas en las instancias nacionales e internacionales. Jamás pensó que de todo el mundo iba a fluir solidaridad política con nuestro sindicato. Jamás pensó que el descontento de los usuarios ante el incremento de las tarifas eléctricas iba a generar una unidad, la unidad entre los trabajadores del sector y los usuarios del servicio. ¿Qué es lo que hoy estamos viendo en la zona centro del país y que se extiende a muchos estados de la República, donde hay incrementos salvajes de las tarifas eléctricas? Aquí en Tabasco, en Chiapas, en la parte norte del país, donde hace mucho calor y se requiere de mucha energía cuando hace calor y también de mucha energía cuando hace frío. Hay comités y asambleas de usuarios que estamos luchando juntos, trabajadores y usuarios, en contra del alza de las tarifas con la consigna de la huelga de pagos. En noviembre pasado hicimos un encuentro nacional de organizaciones en resistencia y hubo compañeros de 16 estados, y seguimos organizando en la capital del país más comités de usuarios en delegaciones, y en la zona conurbana, municipal, comités y asambleas de usuarios, que nos estamos amparando en contra de los abusos de Comisión Federal y que estamos abrazando la huelga de pagos. La lucha del sindicato no ha terminado. A 27 meses del estallamiento de este conflicto, que significó el despido masivo de 44,000 trabajadores, existimos actualmente 16,599 trabajadores que no hemos aceptado ni aceptaremos nuestra liquidación, que estamos luchando por regresar a trabajar, por defender el servicio público de electricidad y por defender la soberanía energética del país. En esta lucha no estamos solos, están los usuarios del servicio, los usuarios rebeldes, que no dejan que los corte Comisión Federal, porque cuando llegan los de Comisión Federal con la camioneta se organizan piquetes de usuarios, de hombres, mujeres, niños y ancianos, salen a la calle, hacen ruido con la cacerola e impiden que los técnicos de Comisión Federal de Electricidad les quiten el suministro de energía eléctrica. Y después llega CFE con la policía y sale más gente en una actitud más de combate y impiden que les corten el servicio eléctrico. Es una lucha de todos los días, compañeros, pero si no hacemos eso, si todos los días no salimos y ejercemos el poder que tiene la unidad del pueblo, en esa medida nos van a seguir aplastando. Nuestra lucha continúa, y en esta lucha decía que no estamos solos. Nosotros hemos buscado la alianza con algunos partidos y también con un candidato. El Sindicato Mexicano de Electricistas tiene acuerdo de su asamblea plenaria de representantes para apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros, para poder promover esta alianza, hemos construido una organización política del pueblo y los trabajadores. Es un referente político que surge del movimiento social, de la lucha de los trabajadores del campo y la ciudad, diseminada en todo el país,
que quiere un cambio verdadero para poder alcanzar una sociedad más justa, más igualitaria, con libertad y con democracia en nuestro país. Yo concluyo diciendo, compañeros, tengan confianza en la unidad del pueblo, tengan confianza en la organización del pueblo, tengan confianza en los sindicatos democráticos independientes como el SME, porque nosotros vamos a mantener la lucha. Pase lo que pase, nosotros vamos a mantener hasta el final, hasta no ver cómo nuestros compañeros despedidos regresan a trabajar a lo que saben. Nosotros hemos rechazado una y otra vez del gobierno sus ofertas de empleo que nada tienen que ver con lo que sí sabemos hacer. Somos técnicos electricistas, no somos improvisados, tenemos capacidad, tenemos experiencia como servidores públicos y estamos seguros que con la unidad del pueblo y con la movilización de nuestra organización, sus alianzas nacionales e internacionales, más temprano que tarde vamos a ganar. Vamos con Andrés Manuel López Obrador, que se ha comprometido, compañeros, que llegando a la presidencia, como va a llegar, porque todos sabemos que va a llegar, que él va a hacer justicia y que él se va a encargar de rescatar a Luz y Fuerza del Centro, al contrato colectivo de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas y a los 16.599 trabajadores que hemos resistido durante estos años y seguiremos resistiendo hasta alcanzar la victoria. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva la unidad del pueblo! Muchas gracias, compañeros.